Hola, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo, sea yo mismo pero en chulo, y vamos a continuar con el 7º capítulo de Los putos amos, historia de las élites financieras, y ahora con la 4ª parte sobre los Rothschild. Después de la ONU, los movimientos revolucionarios y el Vaticano, desvelaremos su conquista de los Estados Unidos y su Banco Central, la Reserva Federal, además del Japón. A partir de la Primera Guerra Mundial se van a crear las condiciones para la próxima conflagración. Anteriormente, nuestros amigos habían generado la crisis de 1907-1909 para permitir la fundación de la Reserva Federal, la Fed para los anglosajonios, el Banco Central norteamericano en 1913. La Fed es una empresa privada que ni es federal ni es reserva, sino una mera imprenta que fabrica dólares, pinta papeles y cobra intereses como si realmente aportase capital. Una aplicación más de su viejo axioma, problema, reacción, solución. Creamos un problema, una crisis, la gente se acongoja y entonces ofrecemos la solución, el papá banco que nos lo solucionará todo. Intereses que son recaudados como impuestos por medio del IRS, una especie de hacienda yanqui y que funciona como si fuese el sheriff de Sherwood al servicio de las élites financieras, sota, caballo y rey. Ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Y la población, manipulada y embrutecida, aplaudiendo y aclamando a sus líderes. Por cierto, debido a su propia legislación fundacional, la Reserva Federal jamás ha presentado sus balances ni puede ser sometida a ninguna auditoría. Está totalmente fuera del control político y teniendo la potestad en exclusiva de la emisión y el suministro de la divisa mundial. Arte en estado puro, los putos amos. Desde el principio, el control monetario fue un pilar planificado para el dominio del futuro imperio norteamericano. Los padres fundadores, el nombrecito ya da pistas, eran mayoritariamente masones de alto grado. De los 56 firmantes de la Declaración de Independencia, al menos 50 eran masones. En la actualidad es complicado demostrarlo, pero diversos historiadores como Jairo Cass así lo corroboran. No todos los masones son Illuminati, pero sí todos los Illuminati, los dirigentes de poderes fácticos de elevado rango, son masones. Aunque la historia oficial nos cuenta que George Washington era contrario a esta influencia Rothschild de Illuminati, detalles ocultos de su vida nos dicen lo contrario. Él mismo llevaba en su mandil, el delantal ritual masónico, el grado del Santo Arco Real, o sea, de los grados superiores de maestros. Estas élites masónicas redactaron la Constitución americana en 1787 y ratificada en 1788, con extrañas y sospechosas incongruencias que permitieron ese control económico. En el artículo primero, 8ª sección, punto 5, se dice: el Congreso tendrá el derecho de acuñar moneda y darle valor. Específicamente no decía solo el Congreso o exclusivamente el Congreso, con lo cual dejaba abierta la posibilidad de delegar ese derecho. Y en el mismo artículo, 10ª sección, punto primero, ningún Estado podrá acuñar moneda ni papel moneda. De este modo, ni un Estado por sí mismo, ni nadie dentro de un Estado podría hacerlo. Y ahora viene la trampa. 2 años después, en 1790, se funda una entidad administrativa diferente a los estados para establecer la capital en Washington D.C., el Distrito de Columbia. Algo único en el mundo hasta ese momento. Muy raro, ¿no? Las 3 ramas del gobierno de los Estados Unidos, la legislativa, ejecutiva y judicial, están establecidas en el Distrito de Columbia, que es el nombre oficial de la capital y no Washington D.C. A partir de aquí, quien controlase el poder político y de modo exclusivo podría arrogarse de serle concedido por el Congreso y Senado el derecho de acuñar moneda dentro del distrito, no de un Estado. Exactamente lo que ocurrió acto seguido. En 1791 se creó el llamado Primer Banco de los Estados Unidos, First Bank of the United States, promovido por Alexander Hamilton, secretario del Tesoro, íntimo amigo de George Washington, que o no se enteraba de nada o estaba en el ajo, y agente a sueldo de los Rothschild, lo que creó mucha controversia, mucho bla bla bla, pero al final ganó la sensatez. O sea, intereses y compensaciones dinerarias y políticas. En plata se le llama soborno. Y los Rothschild consiguieron su banco central.
Sin embargo, al finalizar la concesión por 20 años, el Congreso no la renovó, debido al descontento generalizado por el sistema inflacionario que promovieron los banqueros, creando depresiones en que la gente necesitó endeudarse con préstamos, concedidos por ellos mismos, faltaría más, para sufragar casas, cosechas y todo lo imprescindible para sobrevivir. Y como parte consustancial del sistema, el endeudamiento del propio Estado, igualito que ahora. Al final, el encubierto Banco Rothschild perdió su monopolio americano en 1811. En un primer momento, nuestro querido Nathan Mayer Rothschild, la fiera inglesa, proclamó: o bien se concede la solicitud de renovación de la carta al banco, o los Estados Unidos se encontrarán envueltos en una guerra más desastrosa. Y tras su fracaso en el Congreso, finalmente sentenció: vamos a enseñar a los estadounidenses insolentes una lección, traerlos de vuelta a la situación colonial. Sí, señor. Y dicho y hecho, en 1812 estalló, casualmente, como siempre, la guerra angloamericana de los Estados Unidos contra Inglaterra y sus colonias en Canadá. En las escuelas no lo cuentan así, pero ya sabes quién controla la información. Posteriormente, vendría toda una serie de vicisitudes para retomar el control financiero, que recuperan y pierden varias veces, incluidas la guerra de secesión, adivina quién financió ambos bandos, y varios asesinatos de presidentes, poca cosa, hasta su recuperación definitiva con la Reserva Federal, bajo la excusa del pánico provocado por la crisis de 1907-1909, generada artificialmente, como todas, por ellos mismos. La Reserva Federal fue planificada por el barón Alfred de Rothschild, perteneciente a la rama inglesa. Sus estatutos fueron redactados en la reunión secreta de la isla de Jekyll, en Georgia, por un grupo de poderosos banqueros testaferros de los Rothschild, en noviembre de 1910, y ratificados por el Congreso y el Senado de forma ilegal, cuando gran parte de los representantes estaban ausentes durante las vacaciones de Navidad, el 22 y 23 de diciembre de 1913. Pero antes tuvieron que hacer una elaborar una enmienda, una reforma de la Constitución americana para que encajara con el IRS, que en ese momento se llamaba Oficina de Impuestos Internos, el brazo ejecutor recaudatorio, que fue propuesta el 12 de julio de 1909 y ratificada por el Congreso el 3 de febrero de 1913 como la 16ª enmienda, que entre otras cosas decía: el Congreso tendrá facultades para establecer y recaudar impuestos sobre los ingresos, acabando con sin atender a ningún censo o recuento, para lo cual se requería de la aceptación de por lo menos 36 estados. Solo dos lo hicieron. Sin embargo, el secretario de Estado, Philander Knox, anunció su aprobación y el proyecto de ley fue aceptado y siguió adelante. De cabo a rabo, bueno, de principio a fin, toda la trama fue ilegal y corrupta. Y luego hablan de repúblicas bananeras. El asno le dijo al cerdo: orejón. En el siglo que ha transcurrido desde entonces, nada ni nadie en las altas esferas del poder lo ha denunciado, o los que lo intentaron no vivieron para contarlo. Mientras tanto, en el devenir de la expansión económica norteamericana durante el siglo XIX, los Rothschild fueron tejiendo su tela de araña, fomentando, dirigiendo y financiando toda actividad que implicase poder, control o dinero. Ellos venían de conquistar Europa hasta el dominio definitivo con la refundación bajo su tutela del Banco de Inglaterra, como vimos en anteriores capítulos, consecuencia de haber acaparado toda la deuda pública inglesa tras el magistral engaño bursátil posterior a la batalla de Waterloo. Agentes Rothschild como Jacob Schiff y otros fueron los que financiaron y encumbraron a los futuros oligarcas yanquis como Morgan, banca y transporte, Rockefeller, petróleo y finanzas, Harriman, ferrocarriles y banca, o Carnegie, industrias y metalúrgica. Pero su nombre quedaría a salvo del conocimiento público detrás de complejos entramados societarios. En ese momento histórico de crecimiento, en un enorme país como los Estados Unidos, el dominio del dinero, las comunicaciones, la energía y la industria era clave para su sometimiento. A finales del siglo XIX, los Rothschild controlaban, desde los altos centros del poder económico y consecuentemente político, Europa y América con todas sus colonias, así como gran parte de Asia por medio del Japón. Su asignatura pendiente estaba en Rusia, pero de eso ya hablaremos más adelante. Por aquel entonces se calculaba que poseían la mitad de la riqueza del mundo. Y cuando digo el mundo no es una mentira, y Japón es un buen ejemplo.
La primera razón, aunque no la única, del interés en el control del Japón por parte de los Rothschild estaba en China y su oro y riquezas, además del control comercial y estratégico del Extremo Oriente y el Pacífico. Después ya tendrían colocado al conveniente amigo en 1914 y enemigo para 1941, en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Las incursiones navales realizadas a partir de 1853 por la flota del comodoro Matthew Calvert Perry permitieron firmar tratados comerciales entre 1854 y 1858 que abrieron a la fuerza el impenetrable y aislado mercado japonés. Su superioridad militar frente al atraso nipón no dejó lugar a dudas. O se occidentalizan o mueren. Detrás de las mismas y sus intereses se encontraba, como no, el dinero de los Rothschild, los cuales seguidamente financiaron y armaron a los clanes sureños de Satsuma y Chosu, que lideraron las revueltas que llevaron a la restauración de la dinastía Meiji, que curiosamente significa gobierno ilustrado o iluminado, en el sentido de culto a la regla, en 1868, e inaugurando el llamado período imperial, destituyendo al anterior sistema aristocrático del shogunato del período Edo. Y con ello vino toda una serie de cambios en las estructuras japonesas. ¿Te has parado nunca a pensar cómo es posible que un país inmerso en un régimen feudal y con una sociedad y costumbres medievales, aún se suicidaban haciéndose el harakiri por razones de honor, tuviera, al entrar en la Segunda Guerra Mundial, una industria tan avanzada como para fabricar aviones, cañones e incluso portaaviones, la tecnología punta de esa época, similares a los de los Estados Unidos, cuando en Europa aún había países que utilizaban la caballería? Ahora sabes que quizá porque desde el siglo XIX, sigilosamente, tras el poder político, financiero e industrial del Japón, ya encontramos el largo brazo Rothschild, moviendo sus peones sin importarles las circunstancias, el color político, la ubicación geográfica y ni tan siquiera la época. Sus planes, la agenda, llamada también el gran trabajo de las eras, abarca años, décadas y siglos, aunque evidentemente esto no lo encontrarás en los canales de la historia oficial. Uy, me tengo que ir, que tengo la comida en el fuego y que recoger la colada y pasar el mucho a los niños. Tengo tantas cosas que hay de sitios que hacer. En fin, tú me esperas en el próximo capítulo de Los putos amos, historia de las élites financieras, que pasaré lista. Soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo, tú no, y a ser bueno.